Muy buenas, esto es En Movimiento Aprendo, tu espacio de confianza para llevar la educación física al siguiente nivel. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que os atañe a todos y cada uno de vosotros, ya bien seáis docentes generalistas o como yo, docentes de educación física o, por qué no, para todos aquellos que estéis inmersos en el proceso de las oposiciones y os toque defender la programación didáctica frente al tribunal. Y es que hoy vamos a hablar de comunicación oral, vamos a hablar de cómo hacer una presentación magistral. Mi nombre es Pepe, soy maestro de educación física, pero como siempre me gusta presentarme, también soy predoctor y pre-Ironman. Y como os he dicho, hoy vamos a hablar de cómo realizar una comunicación oral o una presentación de forma magistral. Y lo vamos a hacer teniendo en cuenta a un referente, a uno de los grandes en esta temática, por no decir el mejor a nivel mundial, que es Steve Jobs. Vamos a hablar de 10 secretos que esconde Steve Jobs en sus presentaciones y que lo han llevado a ser uno de los mejores en este campo, a vender un montón de productos Apple y a ser, pues como he dicho, un referente en materia de comunicación y de ventas. Para todo aquel que no lo sepa, Steve Jobs es el fundador de Apple y es uno de los empresarios más reconocidos a nivel internacional, bien sea por sus inspiradores ideas, por sus discursos memorables o por sus innovadores productos que han revolucionado la forma de comunicarnos. Pero, aparte de eso, para muchos, Steve Jobs era, y digo era porque falleció hace unos años, el mejor vendedor de tecnología de la historia. Y siempre que entraba y salía del auditorio era recibido con una gran ovación. Para mí también es uno de los mejores presentando productos y si queréis saber cómo lograba esto, no os perdáis este vídeo, que vamos a titular Los 10 secretos de Steve Jobs para una presentación magistral. Entonces, el primer consejo de todos, el consejo número 1, sé que suena atópico, pero es planificar. Planificar significa que antes de realizar tu presentación, antes de realizar tu ponencia, vas a tener que organizar bien las ideas, vas a tener que ensayar y sobre todo vas a tener que ensayar y volver a ensayar. Durante el día de la presentación no puedes dejar nada a la improvisación. Como bien hacía Steve Jobs, no dejaba ningún elemento puesto al azar. Todo estaba bien calculado. Entonces, debes de pensar en tu discurso como si fuera una obra de teatro, en la que debes de impactar, debes de emocionar y debes de movilizar. En el caso de Steve Jobs, lo que pretendía era, pues, impactar con su nuevo producto, emocionar con la cantidad de cosas que podrías hacer gracias a la adquisición de ese producto y finalmente movilizar, es decir, una llamada a la acción que consistía pues en aumentar sus ventas, que la gente comprara sus productos. En vuestro caso debéis de conseguir hacer tan buena presentación que el tribunal, para aquellos que presentáis a las oposiciones, la llamada a la acción sea poneros la mejor nota posible. Entonces, en este caso, como he dicho, Steve Jobs tenía en mente su presentación como si de una obra de teatro se tratase. Para él, pues en una de las presentaciones que me ha parecido muy buena, está presentando el MacBook Air y lo que hace es que él mismo se presenta como Prometeo. Lo hace de una forma encubierta en la cual va, a través de su discurso, a través de su expresión corporal, va dando a entender que él es un héroe, que él es un dios como Prometeo, que fue el dios que robó el fuego a los dioses para entregarlo a la humanidad. Entonces él mismo hace este acting y de forma que presenta el MacBook Air como un producto inalcanzable para los humanos que pertenece pues a estos dioses. Entonces llega a un punto de su presentación después de más de 40 minutos hablando en el cual hace este gesto, este acting, se va a por el producto, crea un poquito de tensión, lo destapa, saca de un sobre este ordenador portátil, el MacBook Air, y lo que hace es lo levanta y lo enseña al público, ¿no? Como para entregarlo a la humanidad. Entonces, como vemos,
hace una referencia mitológica de una forma encubierta, en el cual presenta a él mismo como un héroe, a su producto como un fuego de los dioses que no puede ser alcanzado para la humanidad. Sin embargo, él lo rescata y lo entrega a los demás, pues haciendo que todos sean partícipes de esta historia y se sientan orgullosos de obtener ese fuego, ese objeto tan preciado. En nuestro caso, lo que podemos hacer, claro, no tenemos el MacBook Air que presentar a los miembros del tribunal, sin embargo, sí que podemos tener algo muy potente, un elemento que nos identifique, que sea muy creativo, como por ejemplo pues un hilo conductor muy potente. También podemos incluso, ¿por qué no?, llevar un objeto que represente nuestra programación o alguna de nuestras unidades didácticas, e incluso un instrumento de evaluación que también quede en la retina del tribunal y que podamos pues en un determinado momento, después de darle mucha importancia, pues entregarlo al tribunal o hacerle ver que es uno de los elementos importantes de nuestra programación. Esto nos enlaza con el segundo punto, que es comunica de forma visual. Es decir, nosotros transmitimos a través de las palabras, transmitimos un mensaje, sin embargo también nuestra presencia o cómo nos movemos también van a formar parte de este mensaje, van a complementar todo aquello que decimos. Entonces vamos a evitar decir o enrollarnos lo mínimo posible y vamos a crear a través de ejemplos visuales, a través, como hacía él, a través de gráficos o de números impactantes, o incluso vamos a comparar dos cosas muy complejas con objetos simples a través de metáforas, para que el tribunal en su imaginación pues sea capaz de seguir nuestra explicación de la programación didáctica o de las unidades didácticas de una forma muy sencilla. Es decir, a través de las metáforas vamos a simplificar nuestro discurso y a comunicarlo de una forma visual. Por ejemplo, podemos hablar que todo el curso escolar pues a lo mejor es como representa un viaje, o que cada unidad didáctica pues es una medalla que los alumnos deben de alcanzar. Los objetivos de cada una de las sesiones o de las unidades didácticas pueden ser las diferentes misiones que los alumnos van a tener que superar, o incluso cada uno de los juegos los podemos transformar en retos. Utilizando este vocabulario tan visual, el tribunal va a estar más concentrado y va a poder imaginarse pues cada una de las partes de nuestra programación de una forma mucho más imaginativa y mucho más visual. Después también el punto número 3, como bien hacía Steve Jobs, vamos a crear expectativa, a preparar el clima para que el público esté atento. Vamos a crear poco a poco ese pedestal para, una vez esté arriba, romper con la idea más impactante. Entonces, Steve Jobs llega un día a hacer la presentación, creo que fue del iPhone, y dice: ha llegado el día que lleváis esperando más de 2 años y medio. Entonces, esta frase, para iniciar, tiene a toda la gente pues realmente expectante a ver qué es lo que va a decir. Y después ya presenta su producto y dice: no es un teléfono, no es un aparato para escuchar música, no es un navegador de internet, es todo en uno. Son 3 aparatos en uno, es el nuevo iPhone. Y así es como, después de crear este pedestal, aparece con su idea muy potente. Nosotros, en el caso de la educación física, como es mi caso, pues podemos utilizar también algunos datos o algunas estadísticas reales para demostrar al tribunal, crear este pedestal y después aparecer nosotros como los salvadores de todas estas problemáticas. Por ejemplo, podemos decir que 3 de cada 10 niños en España no cumplen con el mínimo de actividad física que recomienda la OMS. O por ejemplo también que España está en el top 5 de países con mayor obesidad infantil, y que desde la educación física, o más bien desde nuestra programación didáctica, pues que está basada en metodologías activas, que pretende maximizar el compromiso motor de los alumnos y fomentar también la participación del alumnado, vamos a poner freno a esas cifras y a mejorar la salud y la vida de nuestro alumnado. Entonces, como he dicho, crear esta expectativa, crear este pedestal para después resurgir nosotros como los salvadores. Otra de las técnicas, otro de los secretos que también utilizaba Steve Jobs, el número 4, son frases memorables. Frases memorables que aporten claridad al discurso. Es decir, ser capaces de condensar toda nuestra idea en una única frase. En el caso de Steve Jobs, presenta el iPhone y dice: hoy Apple reinventa el teléfono. Con este titular engloba
que el iPhone, el nuevo teléfono que presenta a la humanidad, es una revolución, es un invento revolucionario que pues ha cambiado la forma de entender la telefonía móvil. Entonces, hoy Apple reinventa el teléfono, es una frase cautivadora, una frase concluyente que cierra todo y que hace como un titular que se queda grabado en la mente de los que están escuchando. Entonces, en nuestro caso, para empoderar nuestra asignatura de educación física, podemos decir que la educación física es la asignatura más transversal que existe. Esta es una frase que le gusta decir mucho a Diego. O también podemos hacer referencia a lo largo de nuestra presentación de que debemos empoderar nuestra asignatura y hacer ver a la gente que es la más importante dentro de todas las del currículum. También, haciendo referencia al movimiento, podemos decir que el movimiento es educación para la vida, y repetir esta frase a lo largo de nuestra ponencia para que vaya calando en la mente de los miembros del tribunal. O también, pues una frase también muy rompedora y muy clarificadora es que el deporte puede cambiar la vida de un niño. Entonces, a través de nuestra programación didáctica podemos hacer que la vida de nuestros alumnos sean mucho mejores. El punto número 5 que tiene en cuenta Steve Jobs a la hora de hacer sus presentaciones es su simplicidad. El minimalismo tan característico a la hora de vestir o a la hora de presentar sus productos o incluso en el propio diseño de los productos. Es decir, siempre será mejor hacer frases cortas, citas célebres y transmitir nuestro mensaje a través de imágenes potentes que se queden en la retina del tribunal y que no vayan muy cargadas o frases más cortas que no tengan una explicación así muy enrevesada, para que el tribunal, vamos a hacérselo fácil, como dice Diego, vamos a hacerle fácil al tribunal nuestra presentación, que le sea agradable, que sea pues un placer para ellos estar escuchándonos, porque nada se lía entre sí, son frases claras, frases simples, un concepto minimalista que llegue de una forma fácil y eficaz al receptor, que en este caso van a ser los miembros del tribunal. Entonces, pues hasta incluso a la hora de vestir, Steve Jobs viste siempre de negro, con unos pantalones grises y unas zapatillas creo que blancas, y con eso ya pues te hace ver la imagen de simplicidad que puede, y también de elegancia que puede aportarte el comprar el nuevo iPhone. iPhone, pues, o Apple es una marca que se caracteriza por eso, por ser simple pero a la vez muy potente. Pues de esta forma debe de ser nuestro mensaje a la hora de realizar nuestra defensa de la programación didáctica frente al tribunal. Consejo número 6 es el entusiasmo. El entusiasmo que emite o que tiene Steve Jobs a la hora de presentar sus productos. Y es que durante todas sus ponencias, si ponemos en internet seguro que encontramos cualquier ejemplo de esto, durante todas sus charlas utiliza un lenguaje que es extremadamente positivo y hace muchas referencias a adjetivos como por ejemplo really nice, o dice easy, awesome, amazing, great y incredible incluso. Entonces todas estas palabras lo que hacen es aumentar de valor lo que es el producto. Nosotros pues estamos vendiendo nuestra programación didáctica, y desde la educación física podemos utilizar un vocabulario que se quede en la mente del tribunal, también un lenguaje positivo que ponga en valor nuestra asignatura, y podemos hablar, por ejemplo, de aprendizaje significativo, podemos hablar de coeducación, de inclusión, incluso hablar de metacognición a la hora de hacer la evaluación o la autoevaluación, o también podemos hablar del compromiso motor de nuestros alumnos a la hora de realizar las sesiones de educación física. Todo este vocabulario transmite entusiasmo y puede potenciar nuestro mensaje. El punto número 7 del que nos habla Steve Jobs es la humanidad. Humanidad significa que a la hora de vender sus productos, Steve Jobs pone el foco en que la gente debe de ser la meta y debemos de prestarles un servicio. En el caso de Steve Jobs, presenta el MacBook Air y nos habla que es respetuoso con el medio ambiente, que no contiene diferentes metales como el arsénico, el mercurio, que no contiene PVC o diferentes agentes contaminantes en su fabricación. Y entonces, al final de la presentación, cuando termina todo, termina con esta parte que engloba a la humanidad, tú te piensas que estás comprando un producto que está ayudando a mejorar el medio ambiente. Entonces, en nuestro caso, también podemos
atacar por ahí al tribunal, también podemos vender nuestra programación como que va a ser respetuosa con el medio ambiente y va a estar comprometida con la humanidad. Podemos hablar de los ODS, de la Agenda 2030 y podemos hablar de qué forma nuestra programación está contribuyendo a que se cumplan estos objetivos que se han propuesto en Europa para el 2030. Entonces, podemos hablar del objetivo número 3, que hace referencia a la salud y el bienestar. Este está directamente relacionado con la asignatura de educación física. También podemos hablar del 5 y del 10, que nos habla de la igualdad de género y la reducción de las desigualdades. Del número 11, que nos habla de ciudades y comunidades sostenibles, y muy ligado también al objetivo número 12, que es la producción y el consumo responsable. Pues podemos coger estos ODS y algunos más y podemos enfocar nuestra programación o nombrarlo de forma que quede en el tribunal el mensaje de que nuestra programación didáctica y nuestro papel a la hora de ser maestro de educación física va a contribuir a una mejora social, a una mejora de la humanidad, y vamos a estar comprometidos con el medio ambiente. Y por eso nos merecemos la plaza que nos lleve a ser docentes de educación física y poder aplicar toda esta programación y todos estos conceptos para, como hemos dicho, mejorar el medio ambiente. Pasamos al punto número 8. El punto número 8 es el Start Moment. Y es que Steve Jobs en todas y cada una de sus presentaciones tiene un Start Moment, que Star significa estrella, pero en este caso significa Something They Will Always Remember, que significa algo que siempre van a recordar. Es decir, el público se tiene que quedar con algo chocante e impactante que una vez salgan de la presentación quede retumbando en su mente. Entonces vamos a hacer algo memorable, y como he dicho antes, Steve Jobs, después de hablar unos 40 minutos, pues enseña el MacBook Air y lo saca de un sobrecito. Y de esa forma, pues después de tanta teoría, tantas explicaciones, enseña el producto y, como hemos dicho, lo presenta como si fuera el fuego robado a los dioses por Prometeo. En nuestro caso, o en mi caso concreto, yo presenté la programación didáctica a través de un visual thinking, que es pues una técnica de las pedagogías ágiles de Carmen Pellicer y María Batet, de un curso que hice, en el cual de una forma muy visual, muy creativa y muy atractiva, pues presentaba los diferentes puntos de la programación didáctica. Y después la segunda parte, la de las unidades didácticas, la hice a través de un Kanban, que es un organizador gráfico en el cual iba moviendo unos posits que de una forma muy visual pues quedaba muy claro en qué punto del año nos situábamos y cuál era la parte de la unidad didáctica que estábamos trabajando. Esta fue mi presentación, es una idea que podéis coger, o si no, podéis darle una vuelta y pensar de qué forma podéis conseguir vuestro Star Moment que impacte en el tribunal y que realmente se quede guardado en vuestras retinas y que sea un elemento diferenciador del resto. Ya para terminar, tenemos el punto número 9, que es un sello que tiene Steve Jobs en todas sus presentaciones para cerrar, en el cual antes de terminar todo, cuando ya parece que está finiquitando su presentación, siempre dice "There is one more thing", es decir, hay algo más, y siempre presenta una pequeña sorpresa que aún deja más retumbando en la mente de los asistentes, pues que no solo es todo aquello que ha estado presentando, no solo es el objeto que nos ha enseñado, sino que hay algo más. Entonces, aún aporta un poco más de valor antes de terminar su presentación. Entonces, ya para terminar, nos queda el último punto, que es el del cierre, punto número 10, y es que una buena presentación, es un consejo que os doy, que a mí me encanta, es hacer un cierre cíclico. Esto lo podéis ver en muchos de los monólogos que empiezan a lo mejor con una frase, con una anécdota, te cuentan una historia durante 10, 15, 20 minutos, una hora, y terminan toda su ponencia, toda su presentación haciendo referencia a esta frase con la que habían iniciado. Entonces, ese cierre cíclico es una buena forma de terminar vuestra presentación y vuestra defensa de la programación didáctica. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Espero que os hayan gustado estos 10 consejos que nos trae Steve Jobs para una presentación memorable, y que nada, que salgáis de vuestra presentación, de vuestra charla, de vuestra ponencia, pues al igual que hacía Steve Jobs, ovacionados por el público, o en este caso ovacionados por los miembros del tribunal. Muchísimas gracias por todo, ya sabéis que podéis suscribiros por aquí, y que si no queréis perderos ninguno de nuestros vídeos, os recomiendo que veáis este vídeo de aquí.
Muchísimas gracias por todo.